El lema es meditando en las maravillas de Dios. Vamos a ver lo que es la definición, bien, de la palabra meditar. Meditar, podemos escribirlo ahí. Meditar significa pensar y considerar un asunto con detenimiento y cuidado. Esto es lo que significa la palabra meditar, ya que esta palabra va implícita en nuestro lema meditando. Meditando es esto, es pensar y considerar un asunto con detenimiento y cuidado. Todos en algún momento nos hemos puesto a meditar. La palabra meditar es reflexionar, es pensar. Cuando nosotros nos sentamos a meditar es eso, es recordar algo. Meditar es recordar, considerar un asunto con detenimiento y mucho cuidado. Cuando uno va al trabajo y quizás por algún motivo tuvimos un error de trabajo laboral en el negocio, nos sentamos a meditar. Tenemos que sentarnos a pensar y tenemos que reflexionar nuestro camino. ¿Dónde estuvimos mal? ¿En qué nos equivocamos? Para poder reparar el asunto en el cual nosotros pudimos equivocarnos. Esto es en el trabajo. Cuando esto me hace pensar que en el trabajo se considera o se puede caer en muchos asuntos de errores que hay que meditar, me hace pensar, hermanos, que precisamente Dios le dio al hombre 7 días de la semana. Y el Señor dice en la Biblia que al 7º día descansó, y Él puso un ejemplo. Esto habla de un descanso en el trabajo laboral. El hombre tiene que trabajar 6 días y un día descansarlo. Descansarlo, ¿por qué? Porque el Señor quiere que nos sentemos a meditar. Cuando alguien se sienta a meditar sobre su trabajo, el asunto, al día siguiente va a rendir más trabajo y puede prosperar su trabajo, su negocio, su empresa, porque hay momentos que se sientan a meditar. Las grandes empresas que están, hermanos, a un nivel muy alto, a nivel mundial, los empresarios, los gerentes, los que están encargados de toda esa empresa, tienen que meditar, tienen que sentarse, hacer una junta de todos los personal del trabajo y empezar a meditar cuáles son los errores, las fallas, los fracasos, para poder reflexionar y seguir adelante. Si una empresa no hace eso, es lógico que la empresa pueda irse en quiebra muy pronto. Entonces meditar es pensar y considerar un asunto con detenimiento y mucho cuidado. De ahí tenemos otra palabra. Meditando, recuerda, meditando, meditando en las maravillas de Dios. Maravillas. Ahí tenemos otra palabra, maravillas. ¿Qué es maravillas? ¿Qué es una maravilla? ¿Qué entendemos por una maravilla? Dice mi hermano, algo sobrenatural. Yo encontraba esto en el diccionario, maravilla, admiración y asombro que produce una persona. Y ahí ponía una foto de alguien que vio una maravilla. Admiración y asombro. Nosotros en algún momento nos hemos quedado maravillados de algo. Cuando uno se maravilla, se queda perplejo. La palabra maravilla significa admiración y asombro. Se asombró la persona. Admiración. Esto lo produce el ser humano, la persona que hay dentro, hermanos, este sentimiento
que ahí está la admiración, muchas veces la empleamos de muchas maneras. A veces le dicen a la persona cómo te fue el fin de semana y dice de maravilla. Si ustedes me preguntaran cómo le fue el fin de semana y yo les dijera me fue de maravilla, con eso que estoy diciendo, que me fue súper bien, que algo, hermanos, marcó mi vida. Como cuando a los niños, hermanos, los llevamos, quizás ellos no conocían la playa. Yo recuerdo que llegué a mis hijos a la playa una ocasión que no conocían la playa, y cuando llegaron, hermanos, hicieron esa cara de ese señor. Vieron, hermanos, se asombraron, veían las olas, y después primero tenían miedo meterse, después ya no se querían salir de ahí. Pero quedaron maravillados. Algo, hermanos, que no ha pasado en nuestra vida y que pasa, nos quedamos asombrados. Ahora regreso al lema del mes. ¿Cuál es? Meditando en las maravillas. ¿Cuál es? Meditando en las maravillas de Dios. Ahora, el meditar es sentarse, meditar, reflexionar en las maravillas. Esas maravillas, ¿cómo nos van a poner? Las maravillas de Dios, ¿cómo nos van a poner? Así, hermanos. Si nos tomaran una foto, ahí estuviera en el proyector, ante una maravilla de Dios, ¿cómo nos quedamos? Sorprendidos, maravillados. Y la palabra de Dios nos habla sobre ese tema, meditando en las maravillas de Dios. Para esto vamos a empezar a leer el libro de Job, capítulo 37, si gustan ponerse de pie y darle lectura a todos en una misma voz. Job, capítulo 37, verso 14. Amén. A ver, pueden dar lectura a Job 37, 14. 1, 2, 3. Escucha esto. Amén. Escucha esto, Job. Siéntense. Esa es la versión que tenemos. Escucha esto, Job. Repósate, dice así su Biblia, ¿verdad? Dice otra versión, ahí dice detente. Y considera las maravillas de Dios. La palabra considerar es medita en las maravillas de Dios. Yo leía esta versión y dice, escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Y ahí ponía una imagen en qué momento se le dice esta palabra al siervo de Dios, Job. Job no estaba en el momento de la prosperidad. Job no estaba en el momento de la risa, del placer. Job, hermanos, cuando llega su cuarto amigo para comentarle acerca de Dios, Job estaba enfermo. Ustedes ya saben bien el relato de lo que le pasó a Job. Le dio una lepra, se le perdieron sus hijos, su familia, se murieron, por así decirlo, en un terremoto, perdió sus posesiones, se robaron su ganado, su cuerpo fue atormentado por una gran lepra, perdió todo, la esposa lo abandonó, lo dejó. Ahora tenemos a Job solo. Está ahí solo ese hombre. No tiene casa, no tiene familia, no tiene posesiones y no tiene salud. El hombre está hasta por los suelos. El cuerpo se le está despellejando todo. Una gran comezón que él quería, hermanos, arrancarse su piel con una teca, un pedazo de tabique, se rascaba y se hacía grandes hoyos en el cuerpo. La comezón era inmensa, la agonía
economía era fuerte. Y llega su amigo Eliú y le dice esta palabra: escucha esto, Job. Anteriormente vinieron 3 amigos y en lugar de ayudarlo, hermanos, le venían todavía a reclamar. Y este hombre lo que quería en ese momento era una palabra de consuelo, era una palabra de ánimo. No sé si alguno de ustedes ha estado en el hospital y cuando llega una visita, hermanos, la visita, ¿qué le dice? ¿Qué le dice la visita? Le da palabras de aliento. Imagínense que está ahí en el hospital, operado, abierto del cuerpo, con muchas mangueras en el cuerpo, y llegue la persona y le diga: ¿te lo mereces? ¿Cómo se sentiría la persona? Mal. Cuando en ese momento necesita escuchar una palabra de consuelo, decirle: hay ánimo, ten ánimo, Dios va a responder, tenemos un Dios que hace maravillas, aleluya. La gloria al Señor. Eliú llega y le dice esto: escucha, Job. Aquellos hermanos, aquellos anteriores amigos le habían pisado el ánimo, pero llega, hermanos, el 4 amigo y le dice: escucha esto, Job. Repósate, detente. En otra versión yo veía, me parece que Dios habla hoy, dice: ten paciencia. En esa versión le dice Job: escucha, ten paciencia. Hermano, quizás en ese momento la paciencia de Job se estaba agotando, terminando. Unos versículos decía este hombre que él ya prefería la muerte. Usted puede pensar en qué estado se encontraba. Había perdido todo, como lo hemos dicho: hijos, esposa, posesiones, salud, y está al borde de la muerte. Ya no tenía esperanza de vida, pero este hombre, dentro de él, todavía su corazón estaba latiendo por Dios y estaba todavía exclamando: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aleluya. Y este amigo le dice: ten paciencia, ten paciencia. Es muy difícil en ese momento tener la paciencia. Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil llevarlo. Es muy difícil, hermano, al que está encamado, decirle: ten paciencia. Es muy fácil para el que le visita: ten paciencia. Pero el que está encamado, que ya lleva días, que quiere estar en casa, que el cuerpo le duele, que nada más ve a la enfermera entrar y dice: otro piquete me van a dar. Hermanos, ya está atormentado su cuerpo, pero este hombre nuevamente le inyecta ánimo en su corazón y le dice: ten paciencia, ten paciencia. Cuando a usted y a mí estamos en un momento muy desesperante, ya sea de enfermedad, de pérdida de trabajo, ya sea hasta estamos perdiendo a la familia, ni el sol nos calienta. A veces decimos eso: ¿cómo está? Ni el sol me calienta. ¿Qué quiere decir esa frase? Que estamos mal, que estamos desesperados, que entramos, salimos, estamos inquietos, no sabemos qué hacer. Así se encontraba Job, pero el amigo llega con una inyección, hermanos, que al momento dolió cuando entró la aguja, y la aguja decía: ten paciencia. Y Job decía: en este momento debo tener paciencia cuando lo he perdido todo. Seguimos leyendo el verso: ten paciencia y medita en las maravillas de Dios. Ahí estaba la vitamina dentro de la herida. Ahí estaba la sustancia que iba a fortalecerlo. La
La inyección duele, pero la vitamina fortalece. ¿Sí o no? Lo han inyectado. ¿A quién le gustan las inyecciones de aquí? A mí no, hermano. Nada más me digan, el pastor, lo inyectamos, lo he hecho a correr. De verdad, hermanos, yo las inyecciones, yo a lo mejor les diría, hermanos, mejor ayúdenme a orar. Una ocasión, hermanos, yo bajaba de la casa pastoral y un hermano tocó y quería platicar conmigo, me vio con una tos tan fuerte, hermano, que no podía platicar con él. Yo creo que él se dio cuenta que no podía hablar. Y una tos, hermano, que no me dejaba, creo que hasta el pecho ya me roncaba. Y ya platicó y no se tardó y dijo, no va a salir. Dijo, no, aquí voy a estar en campo un ratito. Se fue y a los 5 minutos regresa. Yo dije, a lo mejor se le olvidó algo al hermano. Y cuando toca, y ya tocó, ya bajé, la abrí, hermano, si entra y veo que saca la jeringa, empieza a hacer, y ¿eso qué? Dice, hermano, prepárese, vengo a inyectarlo, vi que está muy enfermo. Yo creo que si él me hubiera dicho, lo voy a inyectar, ahorita regreso, ¿va a salir? Yo le digo, sí, voy a salir. Pero como le dije, no, aquí voy a estar, fue corriendo 5 minutos, creo a lo mucho. Hermano, prepárese. Hermano, pues ya no me dio escapatoria. Me dolió, dice. Pero hasta los nervios más hace que uno le duele. Me inyectó. Mi pecho se abrió, mi garganta se abrió. Dejé de toser. La gloria del Señor Jesús. Y Dios le pague a ese hermano, que Dios lo bendiga, porque se preocupó por la salud de su hermano. Gracias a Dios, hermano. Entonces ahí, hermano, la inyección duele, pero la vitamina fortalece. Pero la medicina va a curar. La medicina va a ayudar. A Job en ese momento le sacaron la jeringa a su amigo enemigo y le dijo, Job, prepárate, que estaba pegándole hacia la jeringa. Y esa jeringa decía, ten paciencia. Y Job me volteaba a verlo, pero ¿en qué circunstancia me lo dices? Y todavía pides que tenga paciencia. Y entra la jeringa y suelta la sustancia. Y la sustancia era, medita en las maravillas de Dios. La gloria a Dios. Y el meditar en las maravillas de Dios, esto le ayudó a Job. El no recordar en ese momento cómo se encontraba, sino meditar en lo grande, en lo poderoso, en lo maravilloso, que es el Dios de los dioses. Aleluya. La gloria al Señor. Medita en las maravillas. ¿En qué te ha asombrado Dios? ¿Cómo te dejó la boca abierta Dios? Medita en eso. Medita en qué Dios ha tratado contigo. Cómo Dios ha visto tu vida. Cómo Dios te ha ayudado. En el verso 37, en el versículo 5, en la última frase dice, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. No entendemos por qué estamos sufriendo. No entendemos por qué estamos enfermos. No entendemos por qué perdimos el trabajo. No entendemos por qué estoy perdiendo a mi familia. No estoy entendiendo por qué me está pasando todo esto. Estoy saliendo de un problema y ya vienen 3 más encima. Estoy saliendo de 2 problemas y ya vienen 5 más problemas. No entendemos por qué pasa esto. Pero hermanos, Dios está haciendo grandes cosas. Dios está tratando con nosotros. La gloria al Señor. Por eso, hermano, cuando la iglesia pasa por una enfermedad, un problema, un desempleo, una pérdida de posesión, una pérdida en el trabajo, entendamos, Dios está haciendo grandes cosas.
Eliú le dijo una palabra efectiva: ten paciencia. En el momento más difícil, que quizás diríamos no se puede, pero medita en las maravillas de Dios. Y este hombre tomó ánimo. Capítulo 38, 39 y 40 no lo van a leer ahorita, pero en esos capítulos Dios le habla de sus maravillas. En esos capítulos Dios le habla a Job de todo el poder que él tiene. Y en el capítulo 42, hermano, Job recibe la salud, su alma es restaurada y recibe la doble porción de todo lo que tenía. Dios hace grandes maravillas. La gloria al Señor. Otro hombre en la Biblia, Salmo capítulo 77, verso 11. A ver si se ponen de pie y la lectura. Me acordaré de las obras de Jehová, y haré yo memoria de las maravillas antiguas. Amén. Otro hombre que se va a poner a meditar en las maravillas de Dios, cantor de Israel, está atormentado, está siendo afligido. En el verso 1 dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, mi alma corría de noche y no cesaba, mi alma rehusaba consuelo. Acordaréme de Dios y gritaba. Luego dice: me quejaba y desmayaba mi espíritu. Este hombre de Dios estaba atormentado, estaba desmayando, estaba sin fuerzas, no encontraba una solución a los problemas que él tenía. Cuando nosotros seguimos leyendo, dice que sus ojos no se cerraban, es decir, que el sueño se le había quitado. No sé, cuando algunos de nosotros pasamos por un problema, no sé si a ustedes les pasa que se nos va el sueño y no podemos dormir. Y despertamos en la madrugada y estamos pensando en nuestra agonía, en el problema, en la enfermedad, en la angustia. Y pasan las horas, hermanos, y nosotros sin dormir. Damos vueltas en la cama, de lugar a lugar, sin dormir. Nos levantamos, nos acostamos, en la mañana salimos, entramos, no sabemos qué hacer. Así este hombre, Asaf, se encontraba muy desesperado, muy angustiado. Pero dice el verso 11: me acordaré de las obras de Jehová. Dios es grande, Dios está contigo. ¿Te acuerdas cuando fuiste a tal iglesia a hablar del evangelio, de la palabra? Sí. ¿Cuántos ahí fueron restaurados?
Haré memoria de tus obras antiguas, o maravillas antiguas. Y empezó a recordar, pero se fue muy hasta lo antiguo. Se fue hasta allá donde estaban Moisés y Aarón. Y empezó a ver qué maravillas empezó a hacer. Y Dios envió 10 plagas a Egipto. Y Dios sacó a Israel de Egipto. Y cuando estaba Israel en medio del mar y en medio del ejército del faraón que no sabía qué hacer, Dios le dice a Moisés: extiende tu vara. Y cuando Moisés extiende la vara, la mar se abre en dos. La gloria al Señor. Y Moisés y Aarón empiezan a conducir al pueblo. Y cuando llegan al otro lado, el ejército tras ellos, el ejército de Faraón, el mar se vuelve a cerrar. Faraón y su ejército se quedaron sepultados. Y Dios pastoreó a Israel los 40 años en el desierto. Su ropa no se envejeció. No hubo necesidad de tener sin qué comer, sin qué beber, porque Dios dio agua en medio del desierto. Dios envió alimento en medio del desierto. La gloria al Señor. Y Asaf dijo: yo tengo ese Dios vivo. Yo tengo ese Dios verdadero. La gloria al Señor Jesús. Su ánimo se levantó. Ya no se sentía angustiado, ya no se sentía desesperado, porque hubo algo en su vida que lo ayudó, y fue meditar en las maravillas antiguas. No sé en este momento cómo tú te encuentres. No sé cómo esté tu ánimo en este momento. Quizás desesperado, quizás angustiado, quizás no sabes qué hacer. Pero quiero que pienses que Dios hace maravillas. Que Dios es grande y maravilloso. Si te pusieras a pensar en este 2013 que ya está terminando, ya se está acabando el año, y quizás estamos diciendo: ¿y qué hice este año? No hice nada, al contrario, perdí, fracasé. Pero el Señor te dice: no, hijo, hoy tienes vida, hoy respiras, hoy puedes alabar. Dale la gloria al Señor. La gloria a Cristo. Estuviste enfermo este año, ¿quién te sanó? El Señor te cuidó durante este año. El Señor te ayudó este año. La gloria a Dios. Jacob no sabía qué hacer. Job estaba desesperado. Asaf no sabía qué hacer, pero se puso a pensar en las maravillas de Dios. Lo que la palabra te está diciendo y me está diciendo: no estés clavado en tu problema, no estés clavado en tu angustia. Mira al cielo y ve las obras del alto Dios. Puedes ver a Jesús, que fue clavado en una cruz por ti y por mí. Puedes ver a Jesús, puedes ver al Rey de Reyes ahí en medio de esa cruz, sufriendo. Pero hermanos, cuando Él muere por nosotros, hermanos, la muerte pensó haberlo vencido, pero la Biblia dice que al tercer día, con poder y gloria, resucitó. Medita en las maravillas de Dios. La crucifixión fue una grande maravilla, porque por esa crucifixión yo alcancé vida eterna en Cristo Jesús. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario ha limpiado todos mis pecados. Esa es una grande maravilla. Y si me pongo a pensar qué hizo este año, hermanos, yo puedo decir: Dios nos ayudó. Mi esposa estaba grave, mi esposa estaba enferma, mi esposa ya estaba dictada a una enfermedad de muerte. Pero hermanos, clamamos a Dios, miramos el poder de Dios, y Él respondió. Este año vi un milagro grande de Dios. Mi esposa fue sana, la gloria al Señor. ¿Qué beneficio has alcanzado este año?
misericordias. Hoy quiero, o su pastor, hacerles una invitación. Que no pienses en tu problema en este momento, que pienses en el poder del Señor. Llegaba de la escuela con mis hijos y veía un letrero que puse en la Biblia del Zaguán, y uno de mis hijos decía: Dios es más grande que mis problemas. Y me decía: ¿por qué, papá? Porque si creemos que nuestros problemas